Jesús a todos los que nos escuchan a través de la página web de nuestra iglesia www.nuevavida.se, y también a los que nos ven por YouTube, nuestro saludo en el nombre de Jesús en esta tarde. Y hemos cantado, y la mayoría de los coros que Pablo nos fue dirigiendo han tenido un tema, y ese tema ha sido una persona, y esa persona se llama Jesús. Y hoy, por algunos minutos, mi tema será justamente Jesús. El tema de mi mensaje, de mi predicación durante los minutos que tenga a mi disposición es Jesús. Simplemente Jesús y nada más que Jesús. Aleluya. Sea bendito su nombre. Para siempre, amén. Hay un libro de la Biblia que es el libro de los Hechos. Lucas es el escritor de este libro, y él hace todo un relato de los tiempos desde que Jesús asciende a los cielos, viene el Pentecostés, y después durante varios años él va relatando diferentes acontecimientos. Y en Hechos capítulo 9 les leo algunos versículos, 5 primeros versículos. Empieza el capítulo 9 diciendo Saulo. Saulo. Y quizás no todos sabemos quién era Saulo. Un tal Saulo. Un capítulo anterior se habla de este Saulo. Dice que fue nacido en Tarso, por eso en algunos lugares se llama Saulo de Tarso. Dice que este hombre era un gran perseguidor de la iglesia de Jesús, esa iglesia que recién se había formado en Jerusalén a principios de nuestra era cristiana. Dice que perseguía a todos los que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén para seguir predicando desde ese lugar. Pero luego, para tener una idea quién era este Saulo, dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Cuando habla de hombres y mujeres, era de cristianos, aquellos hombres y mujeres que habían creído en Jesús, ese Jesús que había muerto y resucitado. Ahora, este Saulo, que era un religioso extremista de ese tiempo, convencido de su religión, y por eso perseguía a los que habían quizás cambiado de religión desde el judaísmo a creer en Jesús. Y por eso los perseguía con toda fuerza y toda furia. Luego, en el capítulo 9, entonces les leo. Empezaba con Saulo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y acá en la Biblia camino está con mayúscula, es el camino de Dios, el camino de Jesús, para que los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hace unos pocos días leía un testimonio largo, yo lo voy a cortar bien. Un testimonio de un escritor llamado Lewis, escritor, profesor de literatura en las universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra.
en uno de sus libros se basó una película que es bastante conocida llamada Narnia. Lewis se declaraba agnóstico. El agnosticismo, para aquellos que no saben, es una actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende a la experiencia. O sea, no le permite al ser humano, o es una filosofía que dice que el ser humano no puede alcanzar a conocer a Dios, no puede alcanzar a conocer lo que está en el más allá. Pero este ex agnóstico dice: noche tras noche mi mente se distraía de mi trabajo hacia aquel personaje que intensamente no deseaba encontrar. Aquello que yo había temido por tiempo me estaba alcanzando. Por fin me di por vencido y admití que Dios era Dios y existía, y me arrodillé y oré. Lewis concluyó su testimonio diciendo: Jesús es más que un maestro moralista. Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Aleluya. Y cuando leía esto hace pocos días atrás, de Lewis, me recordé mi médico personal en Uruguay, que durante un tiempo de una enfermedad bastante dura que tuve, tenía muchos encuentros con él, y él un día estaba sentado al lado de mi cama y siempre hablábamos, y siempre me decía: pastor, usted tiene que tomar las cosas más con calma, no tiene que trabajar tanto, usted tiene que olvidarse de los problemas. Bueno, y me dijo: pastor, usted sabe que yo soy agnóstico. O sea, lo mismo que era este escritor y profesor de literatura. Dice: pero yo tengo que confesarle una cosa. Como usted entiende, yo he tenido en mi carrera de médico una cantidad de casos de que he estado al lado de gente que está al borde de la muerte, que se está muriendo. Pero tengo que confesar, a pesar que soy agnóstico, que hay una diferencia entre aquellos que se mueren y dicen creer en Dios y ser cristianos, y en los que no lo son. Dice: aquellos que son cristianos están muriendo y yo les veo en su rostro una paz tan grande, una tranquilidad tan grande, que no la puedo entender. Y entonces ahí, por supuesto, me abrió la puerta también para que yo le explicara por qué, cuando el ser humano llega al fin de sus días en la tierra, puede tener paz en el corazón, porque tiene a Jesús en su alma, y porque sabe que no todo se termina en la tumba, sino que cuando el cristiano termina sus días en la tierra, se va a vivir en la eternidad, en la presencia de Dios. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor, que luego se convierte cuando esa voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, se convierte en un gran apóstol, se convierte, y de la misma forma que perseguía con toda fuerza a los cristianos, ahora defiende el cristianismo, ahora anda recorriendo toda Asia Menor, llegando hasta Roma y hasta España, se dice, con el mensaje del Evangelio, hablando de ese Jesús que había cambiado su vida. Y cuando él escribe a una de las iglesias que él había fundado, la iglesia en Corinto, les dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre ustedes otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. O sea, diciéndoles: hermanos, yo no tengo filosofías, ni literatura, ni palabras bonitas para entregarles. Yo lo que quiero hablarles a ustedes es de Jesús. Es de Jesús. Y uno se puede preguntar, esta es la Iglesia Nueva Vida, y uno se puede preguntar: ¿por qué la Iglesia Nueva Vida tiene reuniones los martes, los viernes, los domingos? ¿Por qué tenemos hasta reuniones para los niños que vienen? ¿Por qué llevamos las prédicas o los mensajes a través de la página web de internet o a través de YouTube? ¿Por qué hemos puesto anuncios en los periódicos locales o tenemos afiches que hemos pegado en diferentes lugares de esta zona?
¿por qué lo hacemos o para qué lo hacemos? Y simplemente la respuesta que tenemos es que lo hacemos para anunciar el nombre de Jesús por todos los medios que están a nuestro alcance. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo no tenía otro medio que su voz. Y gritaba hablando de Jesús o hablaba fuerte en los lugares que se les permitía hablar. Nosotros tenemos hoy, en el año 2011, muchísimas otras posibilidades y bendito sea Dios porque las usamos. ¿Para qué? Para anunciar a Jesús. Para anunciar a ese Jesús que es el Salvador del mundo, el que cambia y transforma nuestras vidas. Y no solo porque Jesús, antes de dejar esta tierra, le dio una orden a sus discípulos, y es una orden para todos los que nos creemos discípulos de Jesús. Les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero no solamente lo hacemos, y claro que lo hacemos porque Jesús nos ha dejado esa orden, pero también lo hacemos porque hemos encontrado en Jesús el porqué de nuestra existencia. Hemos encontrado en Jesús aquel que no solo es nuestro Salvador, pero aquel que es nuestro todo en la vida. Aquel que es nuestro todo en la vida. Bendito sea Dios. Porque nuestra vida sin Jesús no vale la pena vivir. Nuestra vida sin Jesús, y lo podemos decir aquellos que tenemos a Jesús en el corazón, lo podemos decir con toda certeza sin titubear. Nuestra vida sin Jesús no vale la pena vivir. Amén. Hay un coro que a veces hemos cantado. Dice, sin Jesús nada somos en el mundo. Sin Él nada podemos hacer. Y después la segunda parte dice, mas contigo, Señor, todo es posible. Con Jesús todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Para nosotros hay un antes y un después de Jesús. Hay un antes y un después de Cristo. Así como lo hay para toda la historia nuestra, la historia o sea, cuando contamos los años, ¿qué decimos? Estamos en el año 2011 DC, que quiere decir después de Cristo. O sea, hasta la historia, la historia está basada en el acontecimiento de la venida de Jesús. Decimos, hubo un incendio en la antigua Roma en el año 123 antes de Cristo. Hubo una destrucción de la ciudad de Jerusalén por los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo. O sea, es como que Jesucristo es la figura central hasta de la historia. Hay un antes y un después. Y para nosotros, que hemos creído en Jesús, también hay un antes y un después de haber conocido a Jesús. Es que pensemos un poquito. Sin Jesús no habría cristianismo en la tierra. O sea, las iglesias que nos llamamos cristianas, sean evangélicas o sean católicas, las iglesias que nos llamamos cristianas, no existiríamos si Jesús no hubiera existido. Sin Jesús no habría Nochebuena. Sin Jesús no habría Navidad. Porque eso es lo que celebramos en Navidad. La venida de Jesús. Sin Jesús no habría ese Día de Reyes que tanto se celebra, especialmente en América Latina, ¿verdad? Los Reyes Magos que vienen con regalos a los niños, etc. No habría Día de Reyes el 6 de enero. Sin Jesús no habría Semana Santa. Y si lo pensamos fríamente como trabajadores, diríamos, sin Jesús no hay días feriados. ¿Es cierto? Sin Jesús no existirían esos días feriados. Pero permítanme no ponerme tan en trabajador y pensar en los días feriados, que por ahí cobramos más cuando lo trabajamos. Pero es que la gran verdad es que sin Jesús no habría esperanza para el ser humano. Esa es la verdad. Sin Jesús no habría esperanza para el ser humano. Por eso hay un himno que había pensado cantar, me falló la guitarra para ensayar. Pero ese himno, el coro dice, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él
pudo redimirme del pecado por su amor y por su bondad. Amén. Aleluya. Jesús mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio, como ya les dije, ¿verdad? Y aún cuando estaba leyendo un poco aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 8, cuando hablaba de este Saulo, como les mencioné al principio, dice que cuando vino esa persecución, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y entonces yo hasta pensé, ¿cómo se cumplió aquí la palabra de Jesús? Cuando antes de irse les dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo dijo Jesús antes del Pentecostés. Luego viene el Pentecostés, la iglesia en Jerusalén se forma, comienza, pero luego viene una persecución y se cumplen las palabras de Jesús. Se van a Judea, a Samaria y luego después siguen hasta lo último de la tierra. Pero después más adelante dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio. Pero después aclara, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Jesús. O sea, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la figura central, que es Jesús. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Estaba mirando el diccionario, dice que era una palabra griega que luego se llevó al latín y que luego, transformada a nuestros idiomas, quiere decir buena nueva. Evangelio quiere decir buena nueva. En otras palabras, el Evangelio son buenas noticias. Y eso es lo que la Iglesia Nueva Vida ha hecho desde que se fundó, es lo que la Iglesia Nueva Vida está haciendo y es lo que la Iglesia Nueva Vida hará mientras Dios nos permita estar en la tierra. La buena noticia que hemos recibido es la buena noticia que queremos entregar a los demás. Que entregamos aquí en la iglesia, que entregamos en los hogares, que entregamos a través de YouTube o de la página web. La buena noticia que hemos recibido y hemos creído es la noticia que queremos seguir transmitiendo a los demás. Porque esa noticia ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestra existencia y por eso es que queremos que otros también la reciban. No queremos ser egoístas y decir, Dios me ha regalado algo precioso y me lo guardo para mí solo. Sería ser muy egoísta. Lo que Dios me regaló, yo lo quiero compartir con ustedes. Lo que Dios me regaló lo quiero compartir con ustedes, amigos que nos miran a través de YouTube. Y lo que Dios me regaló es esto. Jesús vino al mundo a salvarnos, a darnos una nueva y abundante vida. Esa es la buena noticia que queremos transmitir a los demás. Señor, aleluya. Es que Jesús no es solo el tema central del Evangelio, es el tema central de nuestras vidas. Es el tema central de nuestras vidas. Para aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Y Él es quien guía nuestras vidas. Él es el propósito por el cual nosotros vivimos aquí en la tierra. Es que sin Jesús no tendríamos que decirle al mundo. Lo que podríamos expresar serían solo palabras huecas, vacías. Palabras quizás aprendidas en un seminario. Porque hay teólogos, y un teólogo es un estudioso de la Biblia. Hay teólogos que han estudiado, han hecho toda una carrera estudiando la Biblia y se declaran ateos. No tienen a Jesús en sus corazones. Y lo que ellos pueden hablar de lo que han leído o estudiado en la Biblia serían solo palabras huecas, palabras vacías, palabras sin vida. Serían solo discursos con palabras lindas y nada más. Y lo que yo les leía del apóstol Pablo a la iglesia cuando le escribe a los hermanos de Corinto, y les dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios.
El único camino a Dios es Jesús. Amén. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No podemos llegar de otra manera a Dios sino a través de Jesús. Amén. Bendito su nombre. Para siempre, amén. Jesús es la única respuesta para el ser humano. Hay una iglesia que de Estados Unidos salió y hoy también está en Uruguay y en muchos otros países, cuyo lema es: Cristo es la respuesta. Y Él es la respuesta para el ser humano. Amén. Él es la respuesta a todas las interrogantes que el ser humano puede tener. Bendito sea Dios. Amén. Nuestro mensaje, repito, es Jesús. Es el amor de Jesús. Es la ternura de Jesús. Es la paz que Jesús y solo Él da al corazón del ser humano. Amén. Es el poder y el perdón de Jesús. Ese es nuestro mensaje. Después podemos tener otras cosas, otras enseñanzas, pero el mensaje central que la iglesia de Cristo tiene es Jesús. Amén. Porque Él es el Salvador del mundo. Y en el camino de Él es que un día llegaremos a la vida eterna y a la presencia de Dios. Amén. El deseo de Jesús siempre fue, y lo vemos en los evangelios, y lo sigue siendo, fue de ayudar a la gente. En sus problemas, en sus necesidades, en sus angustias, en sus enfermedades. El deseo de Jesús siempre fue ayudar a aquellos que estaban necesitados. Principalmente en perdonar los pecados, por supuesto, porque eso es lo que nos separa de Dios. Pero también en dar una nueva vida abundante, hermosa, una vida nueva, una vida llena de cosas hermosas para vivir. Hay religiones que ponen a Jesús como uno más de los líderes buenos que han habido, lo ponen como uno más de los buenos maestros, lo ponen como uno más de los profetas que han existido en la historia. Pero Jesús es mucho más que eso. Escúchenme, Jesús es único. Amén. No hay otro como Él. Amén. Aleluya. No hay otro como Él. Sea bendito y alabado su nombre. Señor, amén. Yo escribí algo que después pensé, esta podría ser la declaración de fe de la Iglesia Nueva Vida. Jesús, el único Hijo de Dios, nacido sin pecado de una virgen, es lo que creemos. Crucificado en el monte Calvario en las afueras de Jerusalén, sepultado y al tercer día resucitado con poder y gloria, para luego de 40 días en la tierra ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios para orar, pedir, interceder por nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Aleluya. Esa podría ser nuestra declaración de fe. Jesús, el que vino a la tierra, el que nació de una virgen como nos relata la Biblia. Jesús, el que murió en una cruz en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Jesús, el que fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria de los muertos y luego asciende a los cielos para sentarse a la diestra de Dios. Amén. Jesús, Aleluya. nombre sobre todo nombre. Amén. Jesús es un nombre sobre todo nombre. Amén. El escritor de los Hechos, como le dije, Lucas, escribe lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso y les dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Y un poco más adelante, escribiéndole a otra iglesia en Filipos, escribe lo siguiente: por lo cual Dios, hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Aleluya. Padre. Gloria a su nombre, Señor. Y para nosotros,
Lo hacemos con una sonrisa en los labios y decimos: Jesucristo es mi Señor. Sí, Señor. Jesucristo es mi Señor. Y para terminar, ¿por qué se llamó Jesús? Él nació en un hogar judío, en un hogar hebreo. Podía haberse llamado David, o podía haberse llamado Jacobo, se podía haber llamado Moisés, o tantos otros nombres que hay en el pueblo judío. Pero, ¿saben? La Biblia nos enseña que no fue ni María, ni José, ni ningún pariente judío el que le puso el nombre, sino Dios mismo, su Padre. Cuando José tuvo una visita de un ángel, el ángel le dijo: se llamará Jesús. Y punto. No había más discusión, ni en la pareja, ni entre los parientes. El ángel le dijo de parte de Dios: se llamará Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús quiere decir Salvador. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Salvador de pecados, pero quiero decirte, también Salvador de toda situación difícil en que tú y yo podamos encontrarnos. Recuérdalo, Jesús también es Salvador de toda situación difícil que tú y yo podamos encontrarnos. Esa frase que a veces escuchamos de gente desesperada, que quizás hasta nosotros alguna vez la utilizamos: ya nada puede salvarme, ya nadie puede salvarme, nadie puede hacer nada por mí. Quiero decirte, no es verdad. Ya no la digas más, y si la estás pensando, quiero decirte, Jesús sí puede salvarte. Jesús sí puede ayudarte. Jesús sí puede sacarte de la situación difícil que estás, sea cual fuere. Sea cual fuere. Jesús sí tiene una salida para tu problema. Ya sea espiritual, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, Jesús sí tiene la solución para tu problema. Por eso nunca más digas: ya nada puede salvarme, ya nadie puede ayudarme, porque Jesús sí puede hacerlo. Solo lo único que tenemos que hacer es creer en Él, es poner nuestra fe en Jesús. Es decirle: Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Ya no quiero caminar por mis propios caminos, quiero caminar los caminos que tú me muestres y tú me enseñes. Y nada más que eso. La Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación y el tener a Jesús en el corazón no hay que pagarlo. No hay que hacer obras buenas para recibir la salvación. No, la salvación se recibe por fe. Creer en Jesús. El que cree en Jesús es salvo, es perdonado, tiene nueva vida, puede comenzar a caminar una nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y también se le llama Emmanuel. En el Antiguo Testamento se hablaba de que vendría el Mesías, el enviado de Dios. Se le llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos tener la seguridad que Dios está con nosotros. Amén. En toda situación, en toda circunstancia, aunque todo vaya bien o todo vaya mal, podemos tener la seguridad: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Bendito sea Dios. Vamos a orar a Dios ahora. Te pido para estar un momentito en tranquilidad. Bendito sea tu nombre, Dios. Dios mío y Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, gracias porque nos has abierto los ojos. Gracias porque nos has quitado la venda de los ojos para poder entender y poder comprender y poder poner nuestra fe en Jesús, tu Hijo, Dios, aquel que vino a la tierra para morir en nuestro lugar, aquel que vino para salvar nuestra alma, perdonar nuestros pecados,
ayudarnos a caminar, ayudarnos a sentir que ya nunca más estaremos solos, sino que tú estarás con nosotros, que tú estarás caminando con nosotros. Padre, te doy gracias por la palabra, por la Biblia, porque esa palabra nos ha enseñado acerca de este personaje, del cual hay un antes y hay un después. La Biblia nos enseña de Jesús, tu Hijo. Y nos enseña que Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y el único nombre en el cual podemos ser salvos. El único en el cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados. El único en el cual podemos recibir vida. Vida nueva, vida eterna. Una vida gloriosa y abundante aquí en la tierra. Bendigo tu nombre, Señor. Y alabo tu nombre, mi Dios. Pido ahora que tu Espíritu Santo pueda seguir hablando a cada corazón y a cada vida. Y podamos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Podamos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Y Dios, te pido por todos aquellos que ahora en esta hora en su corazón están diciendo: yo quiero probar a ese Jesús. Yo quiero probar a ese Jesús para ver si lo que dice este pastor es cierto. Para ver si es verdad que Él puede cambiar mi vida. Para ver si es verdad que Él puede ayudarme en esta situación difícil por la cual me encuentro. Para ver si es verdad que Él puede quitar la angustia de mi alma, el temor, el miedo, y transformarlo en paz, en tranquilidad y en serenidad. Te pido por cada uno, Dios. Si hay quienes están aquí en la iglesia o si hay quienes nos están viendo o escuchando, te pido que Jesús entre en sus vidas y en sus corazones. Tú hagas el milagro del nuevo nacimiento. Y Señor, aunque no lo entiendan, puedan saber que algo ha pasado en su interior, en su mente, en su alma. Como que algo nuevo ha comenzado. Entrego cada una de las vidas en tus manos, Dios. Tú sabes si hay problemas o dificultades, si hay enfermedades en medio de los que están aquí en la iglesia o los que nos están viendo o escuchando. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú extiendas tu mano. Que tú, oh Dios, toques el corazón, la mente y el cuerpo de aquellos que están necesitando un milagro de parte tuya, Dios. Que tú traigas liberación de toda angustia, de todo temor, de todo vicio. Que tú traigas sanidad a los cuerpos y a los espíritus enfermos. Que tú traigas un cambio y una restauración a las mentes cansadas. Porque eso es lo que tú haces, mi Dios. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Y ya que estamos orando.